Hola, buenas noches. Como siempre, damos unos minutitos en lo que se nos agregan algunas personas a nuestra transmisión. Hola a todos y a todas. Perfecto, yo creo que ya sí. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es David Vélez, soy el presidente de Fladenpur. Estoy muy contento de esta transmisión que vamos a tener en la noche de hoy. Esta charla muy esperada. Esta charla de la noche de hoy es parte de un ciclo de charlas hemos denominado al que hemos denominado educación musical, reflexión, práctica y lucha. ¿Están escuchando alguna marcha por aquí cerca de donde vivimos? Yo creo que ya está un poquito mejor. Y después de la noche de hoy, en las siguientes noches, el día 9 de noviembre a las 7 de la noche, estará nuestro compañero Ricardo López León hablando acerca del arte de enseñar música. Y esta es una investigación de creación como modelo didáctico. También el día 30 de noviembre a las 7 de la noche, nuestro compañero Emanuel Dufrasne estará hablándonos acerca de la de la plena puertorriqueña. Y el día 7 de diciembre, nuestras compañeras Nelly Lebrón Robles y Marta Hernández Candelas nos estarán hablando acerca de la canción infantil de Puerto Rico. Entonces, nos espera de verdad un ciclo de charlas muy emocionante. También queremos anunciarles que el día 16 de noviembre, el lunes 16 de noviembre, a las 7:30 de la noche, será nuestra asamblea anual. Esta asamblea es para los miembros de FLADEM, así que si todavía no has dado ese brinquito y no has usa nuestro enlace que vas a ver en los comentarios para hacerte miembro de FLADEM y ser parte de nuestra red internacional. Así que todos los miembros de FLADEM van a recibir una invitación vía correo electrónico para esta asamblea anual que será vía Zoom. Entonces, sin más preámbulos, quiero presentarles a mi compañera Flademiana, a quien quiero muchísimo. Ella se llama Ileana Latorre Rodríguez. Es una educadora musical con más de 30 años de experiencia en los niveles elemental, secundario, universitario como maestra de música, directora de banda y de cursos de preparación de maestros. Presidió la organización de Salvemos las Bellas Artes, que buscaba la aprobación de leyes que procuraran el que las bellas artes fueran una materia obligatoria en todas las escuelas del país. Como miembro del FLADENPUR, participó en el Congreso Internacional en Puebla, México, en el año 2017, en donde nos conocimos. Así que les presento a Ileana Latorre. Ana. Muy buenas noches, gracias David por esa presentación. Mira que van a pensar que la que va a presentar soy yo. Yo soy la moderadora y voy a presentar a un queridísimo compañero. Muchas gracias a todos los que nos están viendo. En las últimas ocasiones hemos tenido también compañeros de Latinoamérica que se han unido a las presentaciones, así que esperamos que esta vez no sea la excepción. Pues esta noche tengo el placer de presentar a quien considero un amigo, un colega y un excelente investigador, productor y divulgador del conocimiento.
Una persona que ha dedicado gran parte de su vida de trabajo relacionado a la música de Puerto Rico en diversas vertientes. La historia de la música, la historia de la música, como él mismo dice, la enseñanza de la música, las músicas del archipiélago puertorriqueño y otras lecturas y propuestas que, con la intención de provocar más preguntas que respuestas, han nutrido al país de una necesaria y útil literatura académica y libros de texto para docentes y estudiantes graduados y subgraduados de programas de educación de música en las instituciones de educación superior en Puerto Rico. El profesor y doctor Noel Allende Goitía es un académico e investigador independiente de la historia cultural de la música. Es autor de los libros, varios libros, aquí hay algunos, pero faltan otros también, de Margarita Alcumbanchero, Las músicas otras, Las músicas de los Puerto Ricos, y 2 volúmenes importantísimos de la enseñanza de la música en Puerto Rico, una antología de documentos y lectura para su estudio. Noel ha publicado artículos sobre diversos temas de la diáspora africana en Puerto Rico y en el Caribe, y en revistas como Black Music Journal, el Centro Journal, que es la revista del Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College en Nueva York, la revista Cruces, Calatos, revista de literatura hispanoamericana, y en el Cuaderno Internacional de Estudios Humanísticos y Literatura. Noel ha presentado sus resultados de investigación en diversos congresos celebrados en Puerto Rico, República Dominicana, Brasil, Uruguay, Ecuador, Jamaica, en los Estados Unidos, Islas Vírgenes, España, Inglaterra, México y Ghana. Algunos de estos congresos precisamente han sido los que organiza Fladen Internacional, donde ya el nombre de Noel Allende Goitía junto con el de Ricardo López León están relacionados a un trabajo que se realiza en Puerto Rico desde hace muchos años sobre la música, educación musical y la investigación. Pero vamos a dejar que sea el propio Noel quien nos hable entonces sobre una de sus recientes líneas de investigación, y al final de la presentación le vamos a pedir que si tienen alguna pregunta, comentario, curiosidades, ¿verdad? Pues pueden ir escribiendo en el mismo chat las preguntas, nosotros las anotamos y al final pues compartimos con Allende esas inquietudes que ustedes tengan. Así que adelante. Muy buenas noches. Una alegría estar con ustedes desde San Antonio, Texas, y estar conectado con Puerto Rico desde el exilio. Gracias, Nana, por esas amables palabras sobre mi persona y mi trabajo, pero definitivamente la motivación para mi trabajo de investigación ha sido mi trabajo en el aula. Si es posible y David puede subir la presentación, el trabajo o lo que quiero compartir con ustedes hoy es sencillamente un reportaje de investigación sobre... Okay. Necesito hacer algo aquí. Ok. Que ha culminado en un libro que está por terminar, un libro de texto sobre la historia de la música en Puerto Rico, perdón, sobre la enseñanza de la música en Puerto Rico. Y esto surge desde que llego a Puerto Rico y participo de dar clase a los estudiantes de maestría en educación musical, y me encuentro con que pues el acceso a data, no a cosas que se hablaban con relación a la enseñanza de la música en Puerto Rico, estaban basadas en fuentes secundarias, y me dediqué a buscar y a investigar y a darme cuenta que había encontrado, tenía una información básica, y de ahí comencé a buscar y a compartirlo con mis estudiantes, y de esa búsqueda es que sale el primer volumen de la antología de documentos de la enseñanza de la música en Puerto Rico. Continúo, tengo suficiente para publicar el segundo volumen,
y me doy cuenta que sería muy útil como una herramienta de trabajo publicar un libro que sea como un prontuario, donde se toquen temas particulares y puntuales en forma cronológica, pero que trate sobre la enseñanza de la música en Puerto Rico. Ahora, ¿por qué el título, La reproducción humana y social de las músicas en el archipiélago puertorriqueño, un prontuario histórico y no el título de la enseñanza de la música en Puerto Rico? Primero, para que no se confunda con los volúmenes que ya están publicados, que de hecho, después que se publique este libro, lo más probable le consiga detrás el volumen número 3 de la antología de documentos, pero es porque quería hacer un ensayo de historia cultural, ¿no? Donde se estudiara eventos y temas puntuales concernientes al proceso de reproducción eh, del conocimiento musical, ¿no? Empezar desde ese macro, que es de donde surge entonces en particular la enseñanza o como yo trato de acuñar, el aprendizaje-enseñanza de la música. Ah, tiene una introducción y 6 capítulos. eh, en la introducción van a poder leer el marco teórico sobre el cual construyo y filtro toda la información. Obviamente, como dice el título, los fundamentos biológicos del musical humano, empieza primero desde la perspectiva histórica establecida por Gordon Cox, la cual me cautivó, donde se divorcia de el concepto de music education o de educación musical como un fenómeno exclusivo norteamericano, pero también como un término que no se puede aplicar en todas las épocas, partiendo del paradigma de que fue creado en los Estados Unidos. Así que ella establece que la investigación en educación musical ha de ser sensible a los contextos sociales, históricos, ideológicos y culturales. No en todas las épocas, no en todos los lugares, los procesos de ese aprendizaje-enseñanza se dan de la misma forma y por las mismas razones. Tiene que tener una atención adecuada a la enseñanza y al aprendizaje real de la música, ¿no? Así que eso nos lleva a la tercera, donde el aprendizaje real de la música, pues no está circunscrito a procesos formales, institucionales y reglados, sino que tiene que ver con toda instancia en que se da ese intercambio, ¿no? O como ella dice, una definición inclusiva de la educación musical que abarca todos los esfuerzos deliberados de transmitir música de una generación a otra. De ahí entonces parto de las propuestas de Niels Walling en su libro titulado Biomusicología, y que más tarde, en el 2004 o el 2001, publica una antología de artículos titulada El origen de la música. Y aquí lo que se trata de presentar es que la transmisión de conocimiento es una condición, se da dentro de una condición humana de eusocialidad. Y la eusocialidad no es otra cosa que sencillamente todo lo que los seres humanos hacemos se da dentro de un amplio contexto de cooperativismo, ¿no? Y el cooperativismo se puede dar en zonas de conflictos, en relaciones dispares, pero todo se da en ese contexto humano, ¿no? De relaciones humanas. Entonces, el aprendizaje-enseñanza se ve como un proceso humano y obviamente la evolución humana, ¿no? Nuestra condición de seres humanos, pues media sobre los límites de cómo se da ese fenómeno.
Obviamente, el aprendizaje e enseñanza tiene unas características epigénicas porque son características que se configuran a través del desarrollo nuestro, ¿no? Y evolucionan, es una coevolución cultural a nuestra evolución biológica, ¿no? Que también tiene un impacto y da forma eh, a, a cómo nosotros hacemos música, ¿no? O como le dije una vez a un estudiante, ¿no? Nosotros no sabemos cómo bailar como una jirafa porque no tenemos el cuello largo y no tenemos la morfología de una jirafa, pero quiere decir que todo lo que nosotros hagamos musicalmente está dentro de nuestro paradigma como seres humanos. Así que lo que se busca es buscar describir en el libro los formatos de reproducción y replicación, y dentro de esos formatos de reproducción y replicación, los modos de aprendizaje, enseñanza de destrezas y habilidades, ¿no? ¿Qué se reproduce y se replica? ¿Cuál es el conocimiento, en este caso el musical, que se aprende y se enseña, ¿no? Pero como vamos a ver, esto nos abre a que entonces eso que se reproduce no es sola y exclusivamente no las vibraciones de las moléculas en el aire, sino en qué contexto social, en qué contexto humano de actitudes y habilidades se da eso que se está escuchando, ¿no? Y ese fenómeno de reproducir e intercambiar conocimiento, ¿no? Y entonces yo insisto en la idea de que aprender es una forma de reproducción, ¿no? Los seres humanos nos reproducimos sexualmente, pero también nos reproducimos culturalmente, ¿no? Pero entonces, en ese aprender, nosotros no solamente aprendemos el contenido, sino que aprendemos, como se dice en forma genética, no las instrucciones de cómo reproducir, ¿no? Y por eso pareo lo de aprender y enseñar. Es inevitable que lo que uno aprenda, uno no lo enseñe, ¿no? Y entonces ese enseñar, ese aprender y enseñar se da a través de dos mecanismos. Yo trato de usar estos dos términos como los mecanismos de esa enseñanza, ¿no? El contagio social, que tiene que ver que por nuestra propia eusocialidad y socialización, nosotros entramos en contactos con ideas, con actitudes con las que nos gusta, con las que no nos gusta, con las que estamos de acuerdo, con las que no estamos de acuerdo, pero si no nos gusta y no estamos de acuerdo es porque hemos estado en contacto con eso, ¿no? El paradigma de nuestro no gustar es dentro del contexto de aquello que experimentamos y vivimos. Y todo eso también se da dentro de lo que se llama la sincronización social. El caminar, el hacer cosas que todos hacemos, dirigirnos en una sola dirección o simplemente un comportamiento general donde en medio de ese caos de cómo la gente camina en Plaza Las Américas, usted puede sentarse y ver este, un patrón de conducta sin que nadie esté coordinado, pero hay una sincronización social. El primer capítulo es un ejercicio de historiografía, ¿no? Donde yo abordo aquella literatura que de alguna forma ha tratado el tema de la historia de la enseñanza de la música. Y esto para mí es bien importante porque tanto en los departamentos, en los departamentos de educación o pedagogía, facultad de pedagogía y colegios de educación, a la hora de investigar, la historia no es uno de los campos, ¿no? El, el método cuantitativo domina tanto y aún en el cualitativo, que esa parte de cómo hemos construido la memoria de cómo se aprendía y enseñaba en Puerto Rico,
pues aparece algunas veces sin cuestionar, ¿no? Y uno de los libros que discuto es el libro de Callejo, porque Callejo tiene dos corrientes, dos temas principales en su libro. Primero es el emitir un juicio de si la producción artística en Puerto Rico ha progresado, se ha estancado o se ha retrasado. Pero cuando uno lee con detenimiento el texto, usted encuentra que Callejo está enfocado en ese modo de reproducir esa cultura musical, ¿no? Él habla de quién es maestro, quién enseña, dónde se aprende, las quejas, ¿no? Y esto sucede porque no hay instituciones especializadas en enseñanza, ¿no? Y yo los invito a ustedes, porque yo lo hice y me resultó interesante. O sea, voy a sentarme a leer el libro de Callejo solamente como si fuera un libro de alguien que me está hablando de cómo es la enseñanza, el aprendizaje y la enseñanza de la música en Puerto Rico. Y uno encuentra material que anteriormente no se le hacía caso, ¿no? Donde él habla explícitamente sobre qué técnicas se deben enseñar y qué técnicas deben dominar el cantante, el pianista y el director para poder ser un buen pianista y un buen ejecutante. Obviamente, voy a hacer una lectura, hago una lectura del libro más utilizado como libro de historia, ¿no? Lo interesante es que Fitzmaurice no escribe su disertación como una disertación de historia de la enseñanza de la música, ¿no? Él lo que dice es, yo voy a dar una mirada histórica para entonces poder explicar unas guías y unas sugerencias para un currículo ejemplar en educación musical, ¿no? Pero les adelanto que obviamente mi crítica y mi lectura parte, ¿no? Primero estableciendo la gran contribución de este documento que aparece en todas las tesis en la década del 70 y en la década del 80 y principios del 90, algunas veces citadas directamente sin ninguna más explicación, pero precisamente es su visión de cómo él ve la historia particular de la enseñanza, del aprendizaje enseñanza de la música en Puerto Rico a través del filtro, ¿no? De cómo se define en Estados Unidos el término music education, ¿no? Entonces vemos cómo cuando uno se da cuenta de eso, uno puede entender por qué él termina con las recomendaciones que él termina. Dentro de muchos, obviamente está el capítulo sobre Puerto Rico en esta obra editada por Raymond Torres Santos, titulada Music Education in the Caribbean and Latin America. Y el capítulo número 3 es un capítulo que trata de dar una visión panorámica de la educación, de la enseñanza, más de la enseñanza de la música en Puerto Rico. Si quieren enterarse cuál es mi posición con relación a esto o una reseña de mi parte, pues entonces cuando salga el libro el año que viene, pues van a poder enterarse, ¿no? Pero entonces, todo eso para entonces que el lector pueda ubicarse en, ok, entonces, ¿cuál es la propuesta que se está presentando? ¿No? El capítulo número 2 trata el mundo precolombino puertorriqueño o de los cacicazgos de Boriquén, de Mona y de Vieques, tratando de establecer que es un mundo en movimiento, ¿no? Estas son regiones que tienen movimiento poblacional de ambos lados, tanto desde la cuenca del Orinoco moviéndose por las Antillas hacia el norte, como cruces e intercambios comerciales con
lo que es el sur de los Estados Unidos con la península de Florida y la península de Yucatán. ¿Okay? Y esto es importante porque algunas veces vemos el mundo taíno como un mundo insularista donde no hubo mestizaje, donde no hubo intercambio entre los grupos, no solamente comercial, sino genético, y que no hubo ningún tipo de intercambio con tierra firme hasta que no llegaron los navegantes de la península ibérica. Y trato de hacer un trabajo de arqueología musical a través de fuentes secundarias, donde empiezo a establecer y a hacer un análisis de la producción, ¿no? De cuáles son estos restos arqueológicos de cerámicas pintadas, ¿no? De fumarolas en barro y cerámica donde hay un espacio ahuecado. O sea, esto es esto es para fumar tabaco, lo que son los dos rabos atrás, es lo que se mete en la nariz para aspirar, eh, eh, aspirar el tabaco, pero si se dan cuenta, son artefactos que nos dan una idea de cuál es el mundo que los conquistadores se enfrentan y usan como molde para construir los asentamientos, los primeros asentamientos españoles, ¿no? Y a esto yo le llamo tecnología transferible, ¿no? Si usted tiene la capacidad de ahuecar madera o de hacer unos tubos en cerámicas para crear, ¿no? Los artefactos para la ceremonia de la cojoba, quiere decir que usted tiene la misma capacidad tecnológica para crear un tubo que suene. ¿Ok? Esto es una hipótesis de trabajo. No vayan diciendo por ahí, Allende dijo que los taínos construían flautas. No se ha encontrado flautas de cerámica. Sí hay unos restos que muy pocas personas han visto de flautas, de una flauta que se cree que es hecha con un hueso de ave. No he podido conseguir cómo llegar a ese artefacto, pero por ejemplo, el famoso Mayoacán, cuando se ve desde el punto de vista insularista, pues se percibe como un instrumento muy elemental. Sin embargo, cuando uno se da cuenta que en el Caribe hay una transhumancia y un intercambio, ¿no? Cuando en Vieques se encuentra en un hallazgo arqueológico, jade que viene de Centroamérica, de la península de Yucatán, entonces uno se da cuenta que desde Centroamérica, México y la cuenca del Caribe de Suramérica, existe una familia de instrumentos que en México los mexicas llaman teponástil, pero que tiene la misma forma básica de construcción, incluyendo la forma de H de las lengüetas, que el Mayoacán del archipiélago de Puerto Rico, ¿no? De los cacicazgos taínos. De hecho, la conexión con los bohíos y, la, y, los, y las casas grandes que construían los taínos es bien importante porque precisamente Alonso y el resto de los obispos, cuando están en Caparra y después se mudan para San Juan, lo que dicen es la Catedral de San Juan es un bohío grande. O sea, ellos usan el conocimiento que ya los taínos tienen en sus culturas. Claro, eso en bien detalle en ese capítulo, ¿no? Y entonces yo empiezo a hablar de que entonces no solamente hay una conquista política y territorial de los cacicazgos de Borinquen, Vieques y Mona, sino que hay una conquista musical
y esa conquista musical implica que hay un choque, no solamente de las soberanías políticas, sino que hay un choque de modos de reproducir y replicar la sociedad, ¿no? Y esos diferentes modos de replicar de reproducir la sociedad contienen formatos y modos diferentes mecanismos diferentes del aprendizaje-enseñanza y por lo tanto tiene prácticas diferentes de sincronización social y de contagio social. Y una vez dejo eso establecido y lo que están viendo arriba, ¿no? De que entonces el intercambio de músicas, ¿no? Los cacicazgos taínos escuchando la música de los súbditos de los reyes de la península ibérica, se da en lo que yo llamo en tiempos y zonas de conflicto, ¿no? Porque tienen que recordarse de la rebelión indígena que empieza en 1511. Pero entonces, el tercer capítulo parte de dos conceptos que explico allí, que se llaman prioridades culturales y presiones evolutivas, ¿no? Se da una colisión de dos formaciones humanas de sincronización social y de contagio social, y quienes representan y quienes actúan ese aprendizaje y esa enseñanza, ¿no? La incipiente confederación de los cacicazgos taínos se enfrentan a un grupo humano, ¿no? Que proviene de la península ibérica y que tiene, o sea, son dos formaciones que tienen estructuras definidas, ¿no? Pero hay que, entonces eso nos ayuda a entender cuál es el nivel de la violencia utilizada, ¿no? La violencia física, la violencia ideológica, la violencia psicológica, ¿no? Para crear, para los peninsulares, terminar creando una sociedad a imagen y semejanza de la suya, ¿no? Pero nos damos cuenta que eso es algo que los peninsulares vienen haciendo desde su propio contexto del mundo mediterráneo, ¿no? Porque las Españas y el Reino de Portugal, ¿no? Y la Europa tienen un nivel cultural que no es insularista, ¿no? Sino que es un nivel cultural que se ha dado a raíz y que es el resultado de un intensivo intercambio con los reinos, imperios, ciudades-estados, ¿no? Del norte de África, del Sahara y del África subsahariana. Y entonces lo único que hacen es cruzar el Atlántico y enfrentarse con que tienen que pasar por el mismo proceso, ¿no? En el caso de las Américas, se enfrentan a formaciones sociales altamente estructuradas, ¿no? Como se llama, son sociedades complejas, dinámicas y adaptativas, y a eso le añaden un elemento de traer personas esclavizadas del continente africano. Pero, ¿qué trae la gente? ¿Cuál es el musical que cruza desde la península ibérica? Primero es un musical mulato, es un musical afromestizo. La vihuela es el producto de un intercambio cultural entre los instrumentos de cuerda norafricanos y el desarrollo nativo de instrumentos de cuerda a partir del laúd y otros instrumentos de cuerdas, pero que desde bien temprano, desde 1512, se documenta la entrada de estos documentos, de estos instrumentos a Puerto Rico, de vihuelas, de guitarras, de trompetas, en el caso de, porque habla de trompeteros, ¿no? Y los trompeteros tienen una posición social importante, son unas personas que están en medio de una educación semiformal con una tradición oral. Llegan personas que son tamborinos, que dominan
el tocar un instrumento de percusión con uno de viento madera. Entran adufes, que son unos panderos cuadrados, entran vihuelas, guitarras, y lo interesante es que desde 1512 se empieza a notificar la entrada de mazos de cuerdas para vihuelas y guitarras, ¿no? Así que eso implica un consumo. También llegan a Puerto Rico músicos que dominan el rabel, y los nombres aparecen en el libro, ¿ok? Pero me encontré un instrumento extremadamente interesante porque empiezan a aparecer individuos que empiezan a reportar en la aduana en Puerto Rico para 1513 y 1516, que traen 7 docenas de trompas de París, ¿no? Y ya cuando dice 7 docenas, pues ya usted sabe que no es la trompa francesa que usted conoce, ¿no? Y está hablando de un instrumento de uso cotidiano y que se aprendía por tradición oral porque simplemente usted lo hacía imitando a otras personas, que es la arpa de boca o lo que ellos llamaban la trompa de París, ¿no? Y esto, la existencia de estos instrumentos implica unos procesos de que usted los aprende y que también tiene la capacidad de enseñarlos. Pero oficialmente es en el primer tercio del siglo XVI donde yo encuentro documentación que empieza a hablar de los clerizones o mozos de coro, ¿no? Y estos son niños que se entrenan en la catedral como monaguillos, y algunos de ellos, como parte de su servicio como monaguillo, es aprender el repertorio que canta el coro en el culto, ¿no? El documento más antiguo que pude conseguir o que logré conseguir eh, fue una notificación que ya para el 1528 se le notifica a la Arquidiócesis de Santo Domingo que hay unos fondos disponibles para la contrata de niños de coro o clerizones. Esa notificación llega a Puerto Rico en el 1533. Y esto quiere decir que son niños locales que se inician en un adiestramiento de aprender el repertorio de canto llano, y en el caso de que hubiese un canto de órgano o polifónico, que también lo aprendieran. Pero ¿de quién lo iban a aprender? Primero lo iban a aprender de los sacerdotes, ¿no? La fecha más temprana para un sochantre titular en Puerto Rico la encontré en 1553, donde aparece Juan Guerrero. No he encontrado de dónde es, parto de la premisa primero de que es peninsular, pero me sorprendió que los próximos 3 sochantres, 2 titulares y 1 en funciones, son nacidos en Puerto Rico, ¿no? Diego Polo es un mestizo, y esto es bien importante porque él nace para 1500, alrededor de 1545, 1544, y lo más probable, su padre, que debió haber sido español, y su madre, que debió haber sido indígena, precisamente se asegura de que él tenga una posición social, ¿no? Y él termina siendo chantre, que es la tercera posición jerárquica dentro de la iglesia. Pero sigo. Está Hernando Díaz de Santana, natural del país, y es sochantre y cantor titular de la Catedral de San Juan, al mismo tiempo que Diego Polo está sirviendo allí, pero Diego Polo sirve en una forma transitoria porque Hernán Díaz de Santana, por su preparación, está dirigiendo las parroquias del partido de San Germán. Cuando promueven a Diego Polo a la posición de chantre, entonces Hernán Díaz de Santana tiene que regresar y ocupar la posición titular de sochantre.
hay otro sochantre nativo, natural del país, Bartolomé Pavón. Y como todo buen puertorriqueño, no tenía ningún problema de estima propia, porque en un reporte que él hace de sus méritos, pidiéndole una compensación, un tipo de seguro social al rey, él dice que yo soy diestro en el canto y virtuoso, ¿no? Y eso a mí pues me llamó la atención. Para 1599 se tienen documentos donde se prueba que la iglesia catedral tenía un órgano y que el convento de Santo Domingo tenía otro órgano. O sea que habían dos órganos. ¿Y cómo se sabe? Pues por el ataque holandés. Se llevaron los órganos y entonces tanto los dominicos como la catedral le escriben al rey diciendo que tienen que reponer el órgano. Pero estos son órganos portables, no portables como el que están viendo en pantalla, pero eran órganos que se colocaban sobre una mesa. O sea, no es el órgano de 150 años más adelante que tenía que llegar en piezas y ser montado, el famoso órgano barroco, ¿no? Y eso ya nos da una idea, o yo expando sobre la idea con otras documentaciones en detalle sobre entonces cómo se pueden pensar en los procesos de aprendizaje e enseñanza en esa época. Para el siglo XVII y XVIII, entonces, me enfoco en hablar en la coexistencia de el aprendizaje enseñanza formal, ¿no? Y el aprendizaje por entorno, ¿no? El que se aprende porque uno está en una sociedad y uno le da curiosidad con un instrumento, uno canta y toca porque quiere tocar como alguien que uno conoce, como su padre, como su tío, como su mamá, etcétera, etcétera, ¿no? Y vemos los casos de aprendizaje como el caso de los negros brujos, la experiencia de trance y posesión que se da en el siglo XVII, reportado por los catedrales, por los obispos, los cofras del Santísimo Sacramento que bailaron frente al altar en 1686 y que corrijo porque encontré un documento donde se habla de que esos, a pesar de que el obispo Francisco no quería que bailaran dentro de la catedral con sombreros, finalmente ellos bailaron dentro de la catedral, así que eso es algo que tengo que corregir porque con los documentos que tenía yo pensaba que no habían bailado. Pero bailaron dos veces, bailaron dentro de la catedral el día de San Miguel Arcángel y en la víspera de San Miguel Arcángel y bailaron frente a la catedral el día de San Miguel Arcángel. Están los bailes de fandango zapateado descritos por Íñigo Abad y La Sierra, que es un baile de fandango zapateado y de donde sale todo, es la base de nuestra música jíbara en el siglo XVIII y XIX. La joven Francisca que describe Ledru tocando guitarra y cantando en francés, y los bailes afromestizos de bámbulas y guitarra descritos por el mismo Pierre Ledru en 1797. Pero he logrado crear una tabla donde se pueden establecer los sochantres y los organistas en Puerto Rico desde el 1553 hasta el 1800. Claro, están todos los del siglo XIX, que es otra lista, pero lo que quería establecer es que en esos 3 siglos, en la Catedral de San Juan, existían personas que cogieron clases en Puerto Rico y en Santo Domingo. Hay un organista de la catedral llamado Jerónimo Obando y Guerra que aprendió órgano en Santo Domingo porque él era un criollo de Santo Domingo. Y la iglesia y la Catedral de San Juan logra contratarlo como organista titular de la Catedral de San Juan. Así que pregunta, ¿dónde aprendían? ¿Dónde enseñaban esta gente que nunca había cruzado el Atlántico? ¿No? Pues aprendieron, esos procesos se dieron acá. Lo que ocurre es que no tenemos la documentación para
entrar en el detalle de cómo y con quién lo aprendieron. Los obispos hablan de que nunca han faltado músicos de balde porque en la Catedral de San Juan se ordenaban la mayoría de los sacerdotes, los chantres, los ochantres del resto de las parroquias. Así que tenían que viajar a San Juan, quedarse un mes o 2 meses y en ese esperar a que los ordenaran, entonces daban clases o compartían con los músicos de la catedral. No, está el famoso caso de la capilla de la catedral, que los blancos de San Juan quisieron deshacerse no de la capilla, sino prohibirle a los, a los músicos, a los pardos y a los negros que fueran músicos. Pero después me entero de que el rey les dice que no, que los puede despedir, ellos tienen que aceptar eso. Y yo me pregunté, pero ¿por qué ellos aceptaron? Si esas son posiciones de la iglesia. Después descubro que esas posiciones eran posiciones pagadas por el rey. ¿Y cómo me entero? Porque me entero que José Campeche era oboísta de la Catedral de San Juan por nombramiento real. O sea, el pago venía de la tesorería del rey, no de la tesorería de la catedral. Y por eso los blancos de San Juan no tenían la capacidad y el poder de sacar a los mulatos de ser músicos de la catedral. Y obviamente José Campeche, junto con José Campeche, había mujeres dentro del convento de las hermanas carmelitas que eran cantoras y que eran sochantras, ¿no? Con Campeche estudiaban teclado y algunas de ellas se convirtieron en maestras de órgano, ¿no? Y podemos establecer una microgenealogía, ¿no? De esa forma. Domingo Andino le enseñó a José Campeche le enseñó a Sor María Monserrate y ella le enseñó a Sor Rosa de Santa María, pudiendo establecer cómo una tradición musical y su repertorio se reproduce y se replica desde el final del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Y en este capítulo introduzco el tema de las bandas militares como instituciones de enseñanza y aprendizaje, y enseñanza de la música, y logro conseguir en el archivo digital de la Biblioteca Nacional de España estas reproducciones de los toques de llamadas de los regimientos que estaban activos en ese momento en España y que algunos de ellos terminan en Puerto Rico. Y mi hipótesis de trabajo es que estos bandas de batallones traían este repertorio y que ese repertorio se aprendió y se enseñó en Puerto Rico. El siglo XIX es de donde el material es mucho más pesado. Estoy tratando de avanzar porque me interesa escucharlos. Y aquí yo parto de la premisa de que lo primero que uno aprende y enseña en la vida es la subjetividad personal y social o la identidad, ¿no? Y en un libro de filosofía que publiqué en el 2010, pues hablo, ¿no? Que ¿por qué pienso eso? Porque yo pienso que el apego último y elemental del ser es el apego de ser lo que uno es en el momento. Y eso es bien importante porque la documentación que utilizo es los reportes de criollos sobre los bailes en Puerto Rico, donde ellos empiezan a equiparar y a relacionar el baile y la forma de bailar con la psicología de ser puertorriqueño, ¿no? Y esto es importante porque también descubro que en Puerto Rico, en el siglo XVIII, y especialmente donde consigo más documentación, es en el siglo XIX, donde existía la práctica social de ir a la casa, visitar
familiares o visitar personas que uno le interesaba románticamente, a aprender a bailar las figuras de, de los bailes de contradanza, ¿no? Y ahí yo desarrollo unas preguntas de investigación sobre la importancia del cuerpo, ¿no? De ese musicar en el cuerpo que representa bailar, ¿no? Y lo que representa aprender, que uno aprende cuando aprende a bailar. Pues entonces es una forma de expresar el control del cuerpo, ¿no? Habían leyes que controlaban los bailes de los negros porque se quería controlar el cuerpo de los negros. Pero también había leyes sobre los bailes públicos y los bailes privados de blancos o de la sociedad en general, ¿no? Donde las leyes establecían como ley, ¿no? Los bailes se ejecutarán con el decoro que corresponde y tal como se requiere por una buena educación. Y ahí no está hablando de una educación escolarizada, está hablando de una educación de clase, ¿no? De cómo el bailar es un reflejo de una posición de clase y en el caso del Puerto Rico del siglo XIX, de una posición de casta, de raza, ¿no? De que le da prioridad a lo europeo. Pero también hay una cantidad increíble sobre la música y la escolaridad. Obviamente están los documentos los libros que ya se conocen sobre la historia de la educación en general en Puerto Rico, pero principalmente libros que nos dan acceso, especialmente el de Juan Macho Moreno, que nos da un acceso a una lista y a una descripción y una transcripción de las leyes orgánicas y los órdenes reales que regulan la educación general en Puerto Rico, ¿no? Y entonces dentro de ese sistema empiezo y descubro el trazo del uso del canto escolar como prótesis pedagógica, ¿no? Y cuando hablo del canto escolar como prótesis pedagógica, estoy hablando no del canto escolar, que no es un canto que está diseñado para los niños, sino que está diseñado para instruir a los niños. Y empiezo a encontrar en las gacetas de Puerto Rico la lista de estudiantes que participaban en actividades de Estado y que su participación era precisamente cantar los himnos y las canciones alusivas en las ceremonias, ¿no? Así que ese himno se tenía que componer y es interesante porque eran himnos que se componían al momento, se buscaba un músico local y se le comisionaba y se buscaba un poeta local y se le comisionaba el texto. Ellos tienen que producir la música y el texto y obviamente eso es para mí es una evidencia circunstancial de que ese himno había que enseñárselo al maestro, el maestro lo tenía que aprender para poderlo enseñar a los estudiantes, ¿no? Y los niños lo aprendían en tradición oral o lo que yo he establecido desde que ya desde 1852 o antes, ¿no? Existía en el sistema escolar público el uso del canto escolar aprendido de memoria, ¿no? Una de las cosas que también descubro no es solamente de que existía una escuela normal de maestros y de maestras, sino descubro el currículo de formación de esos maestros en la normal y descubro que existía una clase sola de música y canto en 3 cursos, ¿no? Y lo más interesante que descubro es que descubro la lista de las normalistas que cogieron los exámenes públicos de esa clase. Y esos exámenes públicos fueron dados por 2 músicos normalistas. Una de ellas es Matilde Nadal Santa Coloma, una pianista excelente, y que era la maestra de música de las maestras, porque la escuela normal bajo el gobierno español estaba segregado.
¿no? Las nenas cogían clases con las nenas y los nenes cogían clases con los nenes. Así que Ramón Sarriera, que era un excelente maestro de piano de mucha fama en Puerto Rico, era el maestro de la escuela normal. Lo interesante es que Matilde Nadal Santa Coloma no solamente es la maestra de la clase de música y canto bajo el gobierno español, sino que ella estudia en los Estados Unidos Music Education y termina siendo la maestra de la parte de música en la escuela normal, en la primera escuela normal de 1900, como maestra de música, no solamente como maestra de música de la normal, sino también como maestra de música en el sistema público. Desde esa época descubro el filón de la enseñanza musical artística. ¿Y a qué me refiero? La enseñanza de la música suntuaria, que tiene un fuerte contenido de clase, ¿no? Y el ejemplo clásico de esto son las 4 hermanas afropuertorriqueñas, Teodora, Joaquina, Pascasia y Carmen Pagani. Ellas cantaban en italiano, cantaban en francés, cantaban óperas, cantaban danza, todas tocaban piano, una tocaba bombardino, otra tocaba contrabajo, flauta y violín, eran multiinstrumentistas. Le estrenaban piezas a Federico Ramos y a Gregorio Tavares. Tavares los visitaba, ¿no? Y su padre se encargaba de que cada vez que llegaba una compañía de ópera, los artistas de esa compañía de ópera cenaran y hicieran una soirée en su casa. Descubro una lista increíble de niños prodigios. Emilio Delanoy, un prodigio del violín, es aceptado a los 9 años en el Conservatorio de París a estudiar violín. Los detalles están en el libro, pero muere de una fiebre a los 11 años. Pero Lolita Aspiros, Dolores Aspiros, a los 7 años, hace su padre, que es maestro de música también, hace una demostración pública de lecturas a primera vista de los ejercicios más difíciles de Slava. Canta y toca piano sola y toca piano a 4 manos con su padre. La aceptan en el Conservatorio de Madrid y su hermana también, a una edad bien joven, también entra a estudiar piano en el Conservatorio de Madrid. Y una de las cosas que hago es tratar de establecer una genealogía de cómo ese conocimiento cruza los siglos, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que José Álvarez y Julián Gutiérrez, el papá de Felipe Gutiérrez Espinosa, llegan a Puerto Rico como músicos militares en la década del 30 del 1800. Sean pacientes y solamente voy a dar este ejemplo. Julián Gutiérrez es el maestro de Inés Ramos, que es otro maestro militar. Inés Ramos es el maestro de José María Lago. María Lago es el maestro de Jesús María Muñoz Colomer, que le da clases a su hija llamada Cecilia Muñoz de Negrón. Y Cecilia Muñoz de Negrón es la primera maestra de música de Cecilia Luisa Negrón Muñoz, todos la conocemos como Doña Ceci, y de Luz María Negrón Muñoz, que después es Luz Hutchison. Así que nosotros podemos establecer un patrón de pedagogía del piano y de la música desde 1830 hasta el 2019, cuando muere Doña Ceci. Una línea ininterrumpida. Eso intento hacer aquí en esta maraña, que la voy a arreglar, pero lo que quiero establecer es cómo los personajes centrales, González Núñez, Julio Carlos Arteaga, Arístides Xavier, Ana Otero, cogen clase con todos estos maestros franceses que ustedes ven a su izquierda, y que ese conocimiento pasa a través de ellos y cruza a todas unas generaciones
de músicos que se extiende hasta el 2011, cuando muere Rafael Figueroa Sanabia, ¿no? Y entonces lo que trato de establecer es una genealogía de la transmisión de ese conocimiento. También me interesó, establezco las instituciones y voy bien rápido. Hablo de la Academia de Música del Asilo de Beneficencia. Hablo del curso de canto llano y canto polifónico en el Seminario Conciliar. Menciono la información que conseguí de la Academia de Canto Llano, creada en 1863 en la Catedral de San Juan para sacerdotes y para laicos. Doy unos detalles, muchos detalles sobre las academias de música de las bandas municipales, instrumentos, maestros, en qué pueblo, pero también hablo y doy unos detalles de una cantidad de información que encontré en el archivo digital del Archivo de Indias, en el fabuloso recurso del portal de archivos, sobre las academias de música de las bandas y charangas de los regimientos, batallones y compañías en Puerto Rico desde 1860 hasta el 1898, ¿no? Y descubrí lo que se puede llamar el primer conservatorio oficial, establecido oficialmente en San Juan, el Instituto de Música. Dura un año, pero van a encontrar detalles de quiénes son los estudiantes, qué instrumentos estudian, mayormente mujeres, estudiando y haciendo exámenes públicos de armonía y teoría y solfeo. Y eso es impresionante. Esto nos da a entender por qué Callejo crea las bases para la Organización General de la Enseñanza de la Música en Puerto Rico. Por mucho tiempo yo pensaba que esto era algo que se le había ocurrido a él porque no tenía un contexto. Así que Fernando Callejo Ferrer lo que hace es tomar la experiencia del siglo XIX que él ha vivido y que vivió su padre y estructura una propuesta de una institución piramidal donde hay un Instituto Superior de Música en San Juan, hay unas academias de segunda enseñanza en cada cabeza de distrito y en cada pueblo hay o una escuela elemental asociada o los maestros particulares de los pueblos podían preparar a sus estudiantes con el currículo de esta institución y ser examinados por ellos y ser certificados por el Instituto Superior. ¿Okay? Y es maravilloso porque tiene toda una información de presupuesto de quiénes van a ser los maestros, cuál es su área de enseñanza. En el caso del siglo XX, aquí tienen que leer el libro porque la información es increíble, ¿no? Hay unos cambios abruptos de soberanía colonial, sin embargo, hay unos acomodos a nuevos procesos de reproducción y replicación. Y les adelanto donde yo entiendo que ya el music education, como se estaba dando en los Estados Unidos, era conocido en Puerto Rico, ¿no? Antes del cambio de soberanía. Y por ejemplo, el canto escolar, Hostos habla de la importancia del canto coreado a nivel elemental, y esto lo está haciendo refiriéndose a los maestros de la normal en Santo Domingo, ¿no? Donde él le dice a los maestros de la normal de que ellos tienen que adiestrarse en música para poder enseñar el canto en el aula, ¿no? Y entonces eso para mí es interesante e importante porque entonces la tradición del road song y del uso de canciones patrióticas
En el aula, el ejercicio no es nuevo para los puertorriqueños. Lo que es nuevo es cantarlas en inglés. Pero el uso del road song y el canto escolar como prótesis pedagógica, ya eso estaba establecido desde el siglo XIX, ¿no? Manuel Fernández Juncos, Hostos como siempre, ¿no? El canto es una enseñanza gimnástica porque usa los órganos y hay un entendimiento teórico de la importancia del canto escolar en español en el siglo XIX y principios del XX. Algo que me sorprendió y que voy a hablar de eso en detalle en el libro es la conexión de la forma en que Callejo, Hostos y otros músicos puertorriqueños hablan de la enseñanza musical y que están haciendo referencia y usando un vocabulario de los krausistas españoles, ¿no? Y su agenda de una enseñanza musical popular en España. Esto es una lista de maestros graduados de la normal, todos ellos músicos, perdón, porque conseguí los programas, no solamente de las actividades escolares, sino de conciertos y recitales donde ellos tocan como artistas. ¿Okay? Ahí está Matilde Nadal, que es maestra de San Juan, y los maestros de Bayamón, Ponce, Mayagüez, Río Piedra, Aguadilla, Naranjito, y lo de Naranjito me voló la tapa de los sesos. Arecibo, Juncos también, ¿no? Porque uno no piensa en Juncos como un centro, y Santurce, que era casi una municipalidad autónoma de San Juan. Pero entonces vemos cómo institucionalmente se mantiene una tradición de instituciones de enseñanza de música. Está la banda del Boys School, que no es otra cosa que la misma banda del Instituto del Asilo de Beneficencia. Se hacen academias de música con currículos formales. En el 1924, la hija de Oller, perdón, la nieta de Oller, crea una academia de música. Elisa Tavares en 1934 incorpora el Conservatorio de Música. No, están las bandas escolares, que es que las bandas municipales del siglo XIX las convierten en bandas escolares. Está la banda del Regimiento de Puerto Rico, que se crea en 1898, pero también descubro que hay músicos puertorriqueños que son contratados por el ejército para participar en bandas en Estados Unidos, y descubro que hay una banda militar en Virginia que está compuesta 100% de músicos puertorriqueños. Y entonces hablo de los músicos que componen las dos orquestas sinfónicas que existían en San Juan en 1913, ¿no? La Orquesta Sinfónica de San Juan, que era compuesta de mulatos y tanto de mujeres como hombres. La Orquesta Sinfónica llamada el Club Armónico, que era solamente de hombres, y de blancos. Y en 1920 descubro que hay una orquesta sinfónica funcionando en Ponce en forma irregular por suscripción. Pero entonces está la evidencia iconográfica, ¿no? Estas son normalistas, las bandas escolares. Fíjese que la de la derecha es la banda escolar de la Central de Santurce, y en lugar de una banda lo que tiene es una orquesta sinfónica. ¿Okay? Sin embargo, a su izquierda está la banda escolar municipal de Yauco, y si se dan cuenta, es la banda militar regular. Están las fiestas escolares, ¿no? Y están las fotos de fiestas escolares con diferentes actividades. La tradición de la instrucción musical artística continúa, ¿no? Y entonces, en medio de todo eso, comienza la introducción en Puerto Rico en forma oficial del Music Education. Y esto yo lo hago a través de un evento bien importante donde el Departamento de Guerra recluta al MENC
para establecer una presencia norteamericana cultural en América Latina durante la Segunda Guerra Mundial como una forma de evitar que los países latinoamericanos se alíen con Alemania y con Japón. Eso incluye a Puerto Rico, ¿no? ¿Y cómo eso ocurre? Primero, por lo que ya existía, y segundo, porque mujeres como Monserrate de Lis, Matilde Santa Coloma, como mencioné anteriormente, y María Luisa Muñoz fueron a estudiar educación musical o music education en los Estados Unidos y regresan a Puerto Rico adiestradas como maestras en music education. Pero es interesante porque ellas ya venían de una tradición de enseñanza musical, especialmente Monserrate de Lis, de un aprendizaje que venía del siglo XIX. Claro, esta tradición se continúa a través de la famosa canción de Pepita Ramírez, ¿no? Pollico, chicken, gallina, hen, lápiz, pencil y pluma, pen, ¿no? Y también Ángeles Pastor Pérez, que crea cancioneros. Pero aquí yo lo que hago es buscar los caminos latinoamericanos, porque en ese trabajo en que Estados Unidos tiene una presencia en la América Latina, usa a Puerto Rico como un puente. Y una de las que utiliza es a María Luisa Muñoz, a quien participa no solamente participa como ponente, sino que como organizadora de la primera conferencia interamericana de especialistas de educación musical, celebrada en la Universidad Interamericana de Puerto Rico, recinto de San Germán, en 1960. La ponencia de ella es publicada en Chile, ¿no? Principios y orientación de la educación musical educación musical en general. La importancia de esto es que ella está codiándose con la aristocracia y la monarquía del Music Education de Estados Unidos y que está promoviendo el Music Education en América Latina. Ella está deponiendo allí con Charles Seeger, que es el que dirige desde Estados Unidos esa política de Estados Unidos a través del MENC, ¿no? Con Vanette Lower, que visita a Puerto Rico y América Latina, pero también participa con ella Roque Cordero, Juan Oregón Salas, la chilena Brunilda Cartes, ¿no? Y así sucesivamente, cuando uno busca estos nombres, se da cuenta que nuestra María Luisa Muñoz está siendo considerada como una de las teóricas del Music Education y la educación musical en América Latina. De hecho, ella termina desarrollando unos cursos de educación musical en Nicaragua para la década de los 70. Pero ella también participa en la segunda conferencia celebrada en Rosario, si no me equivoco, y ella es la presidenta del comité que tiene que ofrecer un informe sobre la preparación y perfeccionamiento del profesorado. Así que todo esto es el contexto para lo que ocurre a nivel isla después de la década del 40, que culmina en la famosa Operación Serenidad, ¿no? Donde se crea las escuelas libres de música, primero en 1948-46 como una entidad autónoma del Departamento de Instrucción, y después se crean 3 más en 1950, cuando esa entidad le pasa al Departamento de Instrucción las escuelas libres de música. Pero también se crea el Conservatorio de Música, se crea la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico, ¿no? Pero una de las cosas en que insisto, de que la creación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico en esa época no es la primera orquesta sinfónica, es la primera orquesta sinfónica paga por el gobierno. Pero esa orquesta sinfónica se alimenta
de una cantidad de músicos que ya habían tocado en orquestas sinfónicas anteriormente y que su preparación musical se había dado en Puerto Rico. Obviamente el tercer elemento es el Instituto de Cultura. La última sección con que cierro este libro es la filosofía como disciplina, pregunta abierta, la filosofía como disciplina de estudio e investigación en los estudios de la enseñanza musical y en la formación magisterial, ¿no? Y aquí estoy yo acercando el pescado a mi fuego, porque todos me conocen que me interesa el área de la filosofía de la música y la filosofía de su enseñanza, ¿no? Esto se da en un contexto de la creación de estas instituciones. Obviamente, algunas comienzan con programas que después se convierten en departamentos más tardes, que dan títulos, pero lo que discuto en esta sección, ¿no?, es cómo se crean instituciones, pero también la disparidad entre la realidad de cuáles son las exigencias de las escuelas privadas y las escuelas públicas y cuál es la formación curricular en estos programas de formación magisterial, ¿no? Y obviamente hago una discusión de qué cosas cuadran, qué cosas para mí no cuadran, eh, y entonces pues tienen que leer el libro para saber el final del cuento. Claro, también hablo de cómo en Puerto Rico ha sido bien cuesta arriba formar organizaciones profesionales como la que se está dando ahora mismo con el FLAD en Puerto Rico, ¿no? Porque es una institución que no solamente se preocupa por cuál es el contenido que estamos enseñando y cómo lo enseñamos, sino que también estamos preocupados por cuál es la conceptualización de esa pedagogía, ¿no? Porque siempre la hay. Obviamente, los medios sociales, ¿no? La iniciativa de la compañera Marta de crear un área de investigación en educación musical en Facebook y obviamente la ingente labor del compañero Elisha Calderón y su gran aportación en una página de Facebook de Pedagogía 787. ¿No? Y después el resto del libro es una reflexión sobre qué es el aprendizaje por entorno y el aprendizaje por entorno como la base fundamental de cualquier otro tipo de aprendizaje, ¿no? Y que algunas veces los maestros que enseñamos en un ámbito formal, reglado, institucional, se nos olvida que la forma de aprendizaje primaria, ¿no?, es la relación humana. Y que en ese aspecto el libro es una invitación a existir el conocimiento, ¿no? Y que al fin y al cabo crear una memoria de historiar reflexivamente la experiencia humana del aprendizaje de la música, pues no solamente nos da perspectiva, sino que nos da sentido de dirección como maestros y a los proyectos educativos que tenemos. Gracias por su tiempo, su atención y su paciencia en escuchar toda esta monserga. Muchas gracias, Noel. Creo que siempre nos quedamos con los deseos de seguir escuchándote. Es impresionante, no solo la cantidad de información que ofreces, que buscas, que rebuscas y que compartes, sino tu capacidad de acordarte de todo eso, apenas mirando una o dos líneas de un PowerPoint. Siempre quedo impresionada. Tengo varias notas y un mensaje, ¿verdad?, de uno de los que estaba escuchando. Primeramente que esperaremos con ansias, ¿verdad?, este nuevo libro tuyo, que al igual que los anteriores siempre nos lleva de la mano por la trayectoria, ¿verdad?, de tu línea de investigación de educación musical y de las músicas y de la historia, pero que también
nos facilita el hecho de que tú has hecho esa búsqueda ya, tú has buscado los documentos, tú los has ordenado, nos los estás dando prácticamente en bandeja de plata a los educadores y a los investigadores, y eso de verdad que es una aportación bien, bien significativa. Investigar sin divulgar no se puede, tiene que ir de la mano. El otro nivel de divulgar no es solamente divulgar el material ya procesado, ¿no? ¿Cuáles son mis reflexiones? ¿Cuáles son mis conclusiones? El próximo nivel de comunicación es, ok, estos son los documentos que yo leí, ¿no? Ve tú y haz lo mismo. Y realmente yo lo hago con la premeditación de quitarle la excusa a la gente de que no puede investigar. O de que eso no, de que no existe el material, de que no hay documentación. De que no hay documentación. Gracias. Entonces, por añadirle ese asterisco. Sí, porque esa es una de las quejas. Y yo me quedo impresionada, me llamó la atención particularmente cuando dijiste lo de las trompas en la aduana. A mí no se me hubiera ocurrido ir a un documento de la aduana a ver qué había entrado a Puerto Rico en términos de instrumentos. O sea que hay que saber buscar. Así que esperamos. ¿Para cuándo tú piensas que ese libro va a estar? Yo espero que para el verano del 2021, como muy tarde agosto, porque hay que trabajar los lectores, la corrección, todas esas cosas hasta que al fin y al cabo esté listo para publicación. Pero se va a anunciar y entonces pues ya sé que podemos hacer una presentación a través de Davenport. Exactamente, sí. Estos son unas notitas aparte. Yo fui discípula de Robert Fitzmaurice, así que lo recuerdo con mucho cariño. Y curiosamente, nunca leí su tesis mientras fuese estudiante de bachillerato. O sea, fue luego de hacer, casi haciendo el doctorado, que me senté realmente a leerla. Y entonces nos menciona, estoy haciendo aquí un poquito de recuento, siempre que hablamos de historia, pensamos en sucesos y en hechos muy puntuales, ¿verdad? Y nos memorizamos la información, pero de la manera en que tú nos presentas la historia, que es como dice la historia de la historia, nos llevas al contexto que estaba pasando, sobre todo nuestra historia desde los taínos y de aquí en adelante, que es contada básicamente por los colonizadores, ¿verdad? No por los que estaban viviéndola en ese momento. Así que todo ese recuento que haces en términos de contexto social, político, económico, bien, bien, bien interesante. Lo que mencionas de arqueología musical también estuvo fascinante, la verdad que sí. Tengo un comentario que lo quiero compartir contigo, de alguien que te estaba escuchando. Deja ver si lo puedo sacar aquí a través. Se llama Miguel Vidot, no sé si todavía está con nosotros, y dice lo siguiente: en estos momentos los maestros de Puerto Rico trabajamos por módulos. A los maestros regulares del departamento, el departamento les creó sus módulos, mientras que a los de música los tuvimos que parir. Uno de esos módulos que tuve que crear es el de los nativoamericanos, y explico la naturaleza de contactos culturales y comerciales entre nativoamericanos de Centro, Suramérica y las Antillas. Su charla me confirma que estos conceptos son correctos, aunque no se transmite mucho en la educación del país. Otro concepto que presento es que no existía la nación-estado de España en los tiempos de colonización, sino el Reino de Castilla, ni una cultura uniforme en la península ibérica, como vemos en las naciones sin Estado de la modernidad española. Gracias por su disertación. De hecho, lo que existía, o sea, Castilla era un reino aparte, León era un reino aparte, que terminan siendo administrados bajo la misma reina, pero, perdón, tienen la misma reina, pero no tenían la misma administración. Porque ella es hija de reyes y reinas de ambos lados. Fernando es rey, se convierte en rey de Navarra y Aragón, que igual, él es rey, pero cada reino tiene su fuero, su legislación y su forma legislativa. O sea, eso es lo que queda
en los famosos fueros españoles de por qué en España todavía existen provincias autónomas, ¿no? ¿Por qué en Barcelona? ¿Por qué los corsos, los que viven en el norte, los vascos, los gallegos? Cada vez que hay un debate con el gobierno francés, de repente no, porque es que en 1325, en el 2020 en España, están vigentes leyes que regulan el Estado que fueron creadas en el siglo XIV. De hecho, y que tienen más de el idioma castellano no es el único de España, por eso mismo. Pero bueno, eso que le hace el maestro es bien importante, esas diferenciaciones que hace. Sí, qué bien. Así que si nos está viendo todavía, pues agradecemos ese comentario. No sé si hay más otros comentarios, pero quería yo seguir añadiendo. Bueno, es que hice muchas anotaciones. Estabas hablando de educación artística versus educación musical, ¿o no lo quieres poner en ese contexto? Educación artística pre-invasión norteamericana, educación artística a niveles cuando estábamos en España, no, y educación musical norteamericana. No, okay. Simplemente es, voy del macro, que es enseñanzas de la música. ¿Cuáles son todas las formas y maneras en que un ser humano le comunica y comparte un conocimiento sobre la música que hace, que practica, que analiza con otro ser humano? Ya en la forma y manera en que funciona la sociedad, lo que he descubierto, que, por ejemplo, es que en Puerto Rico se da una tradición de una enseñanza musical dirigida a crear artistas. Y yo le llamo enseñanza de la música artística, porque yo te estoy dando clase de piano, porque yo quiero presentarte en un recital, y dentro de los 20 estudiantes que yo tengo, a lo mejor tú despuntas y logro prepararte para entrar al conservatorio para que te conviertas en una... O sea, el objetivo es que es una visión de clase, ¿no? De la música como un artículo, como una mercancía suntuaria, ¿no? El gran ejemplo de las hermanas Pagani, ¿no? El padre, que era un negro adinerado por negocio, él vendía hasta piano, él vendía tierras, él vendía piano, él hacía transacciones comerciales, pero él entendía que si sus hijas dominaban la cultura musical centroeuropea, eso las posicionaba en un lugar de influencia en San Juan. Pero las bandas escolares, las bandas municipales que terminan como bandas escolares, y como el asilo de beneficencia, lo que promueve es una enseñanza musical, pero y una enseñanza musical para oficio. Yo lo que quiero, yo te enseño un instrumento, porque cuando tú salgas de aquí a los 18 años o a los 21 años, tú vas a tener un oficio. Tú vas a poder ir y solicitar una plaza en la banda de la compañía de voluntarios en Aguadilla. O vas a ir y poder ir a audicionar, que de hecho conseguí las convocatorias de audiciones de las bandas de los regimientos. Porque toda esa gente dependía de que la banda del asilo de beneficencia o las bandas municipales produjeran a esos niños. Muy bien. Tengo otro comentario por aquí, Eduardo Alicea, muy querido, saludos Eduardo. Dice, basándome en el término poligenesia, tomado del libro de Músicas de Puerto Rico, le pregunto sobre el proceso formativo que usted identifica como a mi imagen y semejanza. En su opinión, ¿qué dirección cursa nuestra educación musical en la actualidad y cuál es la imagen de nuestro entorno que pretendemos replicar? Ok, ahí tiene que ver con la conciencia de clase que desarrolla el maestro. Si el maestro simplemente se ve como un empleado y no se localiza cuál es su posición social en Puerto Rico, él nunca va a tener conciencia de que está replicando sin reflexionar
y sin meditar va a estar replicando los valores de los que nos están tragando en este momento en Puerto Rico. O sea, el robo abierto, ¿no? La falta de un centro moral tiene que ver con un sistema educativo que precisamente valora eso. O sea, cuando tú tienes universidades donde un maestro, y estoy hablando de mi experiencia, donde un maestro presenta un caso de plagio que bajo cualquier circunstancia requiere que esa persona se expulse del programa que está estudiando, y la administración lo que dice es trabaja con el estudiante. El estudiante no solamente está aprendiendo un contenido, está aprendiendo un parámetro ético, ¿no? De que de alguna forma yo puedo hacer algo. Si no me descubren, estoy bien. Si me descubren, yo puedo insistir hasta que no me penalicen como se supone que me penalicen, ¿no? Y esa persona va a funcionar de esa misma forma cuando salga afuera y sea un profesional, ¿no? Así que, como le digo a mis estudiantes, nosotros como maestros no solamente enseñamos el contenido de una materia, enseñamos la forma de su profesión, la ética de su profesión y los principios morales que dirigen la ejecución de esa profesión. Así que cuando hablo de reproducción a imagen y semejanza, es que todo formato educativo, todo proyecto educativo, liberal, conservador, ultraconservador, anarquista, marxista, lo que sea, una vez tiene control del sistema educativo, va a usar el sistema educativo para reproducir y replicar el tipo de sociedad que ellos quieren, su proyecto de sociedad que están proponiendo. ¿Eso nos dejaría con las manos atadas entonces a los docentes? Eso lo que explica es por qué cuando nosotros vamos a América Latina, una persona como Ethel, no Batres, nos habla de maestros que salen a piquetear y que son apaleados por la policía. Porque ellos entienden que ellos tienen una posición política como maestros. Y que si ellos no salen a protestar, imagínate, si ellos salen a protestar, la policía los apalea y con todo y eso pasan un proyecto donde eliminan al maestro de educación musical a nivel universitario. Ahora imagínate un sistema donde los maestros digan, es que pues yo le doy clase a mis estudiantes. O sea, y por eso en ese aspecto mis estudiantes saben que yo soy muy político en mis clases. No soy partidista, pero estoy claro en que mi trabajo como maestro, primero es un trabajo profesional y segundo es una posición política. En Uruguay, con esto abro para en Uruguay y en Brasil, cuando suben las dictaduras en los 1970 y 1980, lo primero que hacen es despedir y desaparecer a todos los maestros que ellos consideraban comunistas o socialistas o que de alguna forma habían protestado contra el sistema. En Uruguay, en la dictadura militar, había una clasificación. Si tú eras un ciudadano 4, tú no podías ser maestro. Tú podías dar clases privadas de música, pero tú no podías dar clases en ninguna institución del Estado. Por eso es que cuando se da un golpe de Estado, cuando Pinochet da un golpe de Estado, lo primero que hace es tomar posesión de 3 instituciones: el ejército y la policía, Hacienda y educación. Y podremos decir que de cierta manera nos está pasando actualmente a nosotros ahora aquí.
con la reducción de plazas, con la poca importancia que le dan a las bellas artes y a la música. De hecho, y David nos recuerda que el objetivo número 1 de FLADEN precisamente es elevar el nivel de formación del educador musical latinoamericano y tender a la significación de su tarea. Pero perdona que estamos. Es que, y si me está escuchando, o sea, esto es para que la gente que conoce a Yanila Navarro entienda por qué a ella le dan las giras santas que le dan. ¿No? Porque como ella ha asumido esta posición, ella no puede entender cómo un maestro puede ser maestro y no asumir una postura política. Lo que ocurre es que en Puerto Rico nos han convencido que las posturas políticas son posturas partidistas. Partidistas, sí. Pero cuando uno se divorcia de la política partidista, uno se da cuenta que uno es un ente político. Exacto, sí. Te estoy perdiendo un poco. No sé si me escuchas. No, yo tengo la de esto corriendo en Facebook y hay un delay en la imagen y un delay en el sonido. Ahora te estoy escuchando. Espero que los compañeros sí escuchen, pero sí tengo el delay aquí. Hello. Nada debe estar agregando, se le he entrado poco. Estaba teniendo un pequeño problema de conexión. Estoy bajando el volumen. Estaba yo mismo haciendo un comentario hace un momento que todos somos entes políticos, hasta desde nuestras instituciones privadas, político en su significado más puro, ¿verdad? En el caso nuestro, con relación a la educación musical, aquí está Nana otra vez. Perfecto. Bueno. Ningún señalamiento, ningún comentario puntual a la presentación. Estamos congelados. Sí. Sheila dice, seguimos escuchando a Noel y a David. Dice por aquí Eduardo Alicea, mucho que reflexionar. La responsabilidad de un educador. Y Yanila, bueno, a quien mencionaste hace un momento, dice, definitivamente somos entes políticos y hay una política para todo. Realidad constante, aparte de la política partidista, aunque lamentablemente no sea parte de la misma. Un abrazo, Yanila, aunque no te vea. Y la voy a subir su comentario. A ver si ahora sí, Ana, está Nana por ahí. Ella estaba utilizando un hotspot. No sé si haya tenido problemas. Sheila Ortiz, yo creo que este está bien interesante que comenta Sheila. A mí la presentación me da una enorme curiosidad. Me impacta la cantidad de mujeres. Gracias. No. Bueno, a ella le digo, Sheila, gracias por estar presente. Se te quiere siempre. Basado en la investigación y en forma mucho más detallada, yo hice una presentación para el Instituto de Cultura en su serie de coloqueos que se titula Notas para la historia de la mujer en la historia de la música de Puerto Rico. Y desde el principio las mujeres dominan el escenario. De hecho, algo que no mencioné
porque no quería que nos faltara tiempo y con todo eso hablé de más. La compositora música Ramona Sicardó, viuda de Caracena, es la única mujer que reporta haber estudiado filosofía de la música. Cuando pasa por Puerto Rico después de estudiar en España, ella queda viuda y vive en Puerto Rico un tiempo. Ella pone en la prensa anuncios ofreciendo sus servicios como maestra de piano, como maestra de armonía y teoría y como maestra de filosofía de la música. O sea, yo todavía no he encontrado un hombre macho masculino en el siglo XVIII, XIX y XX que anuncie en los medios, en los periódicos: yo doy clase de filosofía de la música. De hecho, Ramona Sicardó Caracena, que era familia de las hermanas Sicardó, que eran maestras de piano, ella crea un conservatorio en La Habana y escribe 2 libros de textos. Un libro de texto para la clase de armonía y un libro de texto para la clase de teoría de la música. Todavía estoy persiguiendo a los cubanos para ver dónde podemos conseguir esos libros. Pero es una mujer. O sea, en el siglo XX no son los hombres los que teorizan sobre música y educación. Teorizar. Son las mujeres, primero en medio del debate de identidad en Puerto Rico en la década del 30, son las mujeres las que dicen, bueno, si vamos a enseñar desde lo puertorriqueño y como somos, claro, el proyecto de clase y el proyecto que ellas tenían, la música hay que enseñarla de esta forma, hay que enseñarla con esta filosofía, hay que enseñarla con estos métodos. Estamos hablando que son mujeres que para la década del 30 te están diciendo, hay que usar la tecnología para enseñarle música a los niños. Y están hablando del fonógrafo. El Leonor Figueroa Saravia dice, la educación de piano, de música del estudiante tiene que ser integral. Busquen música que se refiera a cuentos y que el estudiante lea el cuento. O sea, por favor, cuando se habla de Orff y de Kodály como que son los que se inventaron el asunto de la música y la literatura, ya en Puerto Rico había una mujer graduada de la Escuela Normal de París y del Conservatorio de París que decía, cuando tú le enseñas música a un niño, tú se la tienes que relacionar a otras áreas del conocimiento. Pero la perdimos muy joven. Muere en 1945. Menciona, ¿me estás escuchando? No sé, Sí, ahora no sé. escuchamos. Okay. Sí, menciona Ricardo que una institución musical cubana lleva precisamente el apellido Sicardó. Sí, es Ramona Sicardó. Su padre fue maestro de música aquí en Puerto Rico. Ella se casa a los 15 años con un aristócrata cubano, se muda a La Habana, continúa sus estudios de música de piano con Hubert de Blanc y con Cervantes. Su esposo, algo ocurre, ellos se mudan a España, ella entra al conservatorio y estudia con Pedrell, estudia armonía, estudia pedagogía de la música, estudia aparte del piano. Aparte del piano, ella coge cursos específicos para especializarse en enseñanza de la música, en armonía, en teoría de la música, en historia de la música y en filosofía de la música. Yo no he visto un hombre con ese currículo contemporáneo a ella. Recuerdo hace muchos años que tú nos insistías, cuando estábamos empezando los estudios doctorales, a que investigáramos y habláramos de las mujeres, pero como también bien dijiste al principio de tu presentación, el camino más, el área cuantitativa un poco nos arropa, por eso me da mucho gusto poder
pues tener este contacto con lo que estás haciendo, porque abre todas las demás posibilidades. Y el hecho de que haya mujeres diciendo que qué bueno que hay muchas mujeres, ¿verdad? Pues es bien importante, porque siempre pensamos que no necesariamente la música es un campo para nosotras. En 1913, la asistente del concertino de la Sinfónica de San Juan era una mujer. El tercer contrabajo de esa sinfónica era la hija de Julián Andino. Wow. Y doña Carmen Sanabria von Hellinger de Figueroa era la pianista de esa orquesta. Y había una segunda violinista que era tercera atril. O sea, que las mujeres que estaban en esa orquesta no estaban en el fondo, ¿no? Y como dije en la conferencia del coloquio del instituto, si usted tiene un amigo en la sinfónica o músico en una orquesta, pregúntele cuán importante es decir yo soy el tercer atril o yo soy el segundo atril, ¿no? Porque la gente que no conoce ese mundo, yo les digo, ella era tercer atril y se me quedan mirando como que, bueno, qué bueno, que era tercer atril. Y entonces cuando le explico, decía, oh, espérate, o sea, que estas mujeres estaban allí, pero no eran relleno. Exacto, sí, eso, pues, no es la verdad que esta charla a mí por lo menos me ha puesto a pensar en muchísimas cosas, incluso los paradigmas de lo que es aprendizaje y enseñanza, cómo lo transmitimos, en qué nos basamos. Muchas veces tomamos los currículos y no los analizamos, sencillamente los echamos para adelante, ¿verdad? Muchas veces los mismos profesores, nosotros hemos copiado la manera en que nos enseñaron, y eso está comprobado. Por más que uno indica voy a hacer algo innovador, uno termina enseñando de la manera en que le enseñaron a uno. Y esta aportación, ¿verdad? Esto que tú haces, pues nos ayuda a ver las cosas de otra manera, y también, como tú dices, que no están todas las respuestas, sino que provocar más preguntas. Seguir buscando y rebuscando. La última pregunta que tenía para ti, si nadie más comenta nada, que los comentarios han sido muy positivos. ¿Hay alguna otra línea de investigación que tú estés coqueteando con ella o que tú pienses que puede ser de ayuda? Lo digo también para compañeros que estén pensando en hacer trabajos. Bueno, una de los trabajos, o sea, una de las deficiencias de mi trabajo, que va a tener mi trabajo, es no estar basada en un cuerpo monográfico de estudios mucho más concentrados. Por ejemplo, la tesis tuya y la tesis de Ricardo, por ser más reciente, pues no han caído en la trampa de usar única y exclusivamente a Fitzmaurice y han tenido que historiar una parte del departamento de la instrucción musical en Puerto Rico que no ha sido cubierta. Pero, por ejemplo, en mi parte en el asunto de la investigación, yo entiendo que para poder tener una idea clara de cómo ha sido la enseñanza, tiene que haber una historia del currículo, una historia de la didáctica, ¿no? Entonces, hacer una búsqueda mucho más detallada de cómo estos maestros enseñaban. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago con Sarriera es que yo le tengo que decir al lector, ok, mira, yo no he encontrado nada de cómo Sarriera daba las clases en la normal. Yo lo que te puedo decir es que él tocaba en los recitales para por lo menos tener una idea de cuál era el nivel que él se exigía como músico. Pero con todo y eso no quiere decir que él enseñaba lo mismo. Claro. ¿No? Y entonces lo mismo con Santa Coloma.
por lo menos en el caso de Monserrate de Lis, pues ella escribe su libro de el ABC del canto infantil, lo publica en 1924, pero después, décadas más adelante, ella lo republica con una guía. Y por lo menos a mí me interesa porque entonces de alguna forma esa guía me debe dar algún tipo de idea de cómo ella funcionaba en el salón de clase. O por lo menos me va a hablar de cuál es su expectativa, de qué es lo que ella espera. Y tenemos que tener en cuenta, ella llegó a ser maestra de normalistas en la UPR. Exacto. ¿Okay? Y yo llegué a leer trabajos que ella les asignaba a los estudiantes. Todavía están marcados con la nota de la nota. Algunos tienen C, otros D, otros A u otros B, pero es una muestra de que ella esperaba que los normalistas que iban a enseñar música en la escuela hicieran y pensaran. Muy bien. Quiere decir que para aquellos compañeros que están pensando en qué temas utilizar o qué temas concentrarse en su trabajo, pues el área de currículo de la música podría ser un área interesante. Y también está la parte, y ahí estoy dando un empujón, todavía falta una revisión de literatura, de cuál es el perfil de las tesis de maestría y tesis de doctorales en educación sobre música o de educación musical, porque si no vamos a seguir repitiendo el mismo discurso o vamos a estar escribiendo cosas pensando que estamos descubriendo el agua tibia, ¿no? Porque sencillamente hay un desconocimiento de qué es escrito anteriormente. Sí, yo comencé una propuesta, y tú lo sabes, Sí. de un análisis que se parecía más bibliométrico, ¿verdad? De los trabajos. Ok, se cayó la comunicación con... Volvemos. A ver si nada... Sí, ya está por aquí. Sí, ya está aquí. Ay, mira, voy a terminar rapidito porque creo que bueno, de todas maneras comencé ese trabajo que era para ver la producción académica, ¿verdad? En términos de educación musical y música, las instituciones de enseñanza superior, específicamente las maestrías. Nunca lo terminé, eso también puede ser un área de investigación que algún otro colega quiera continuar. Como no sé cómo va a seguir pasando esto de las interrupciones, David me está recordando lo de la asamblea del 16 de noviembre a las 7:30, es virtual, exhortándolos a que se unan a FLADEM, y los otros comentarios, Noel, es que han sido fabulosos, que tus conferencias son de sumo aprendizaje, que siempre dan deseo de investigar y hambre de investigar. Otro comentario también, ganas de continuar entrevistando, de Judith Colón. Que tan pronto salga el libro, pues tenemos, ¿verdad? Queremos que FLADEM sea parte de la presentación. Y claro. las gracias muchísimas por este espacio. Gracias por dejarme sentir conectado con Puerto Rico. Claro que sí, y es como una inyección, esto es como recargar baterías, de verdad que sí. Estoy personalmente bien contenta y estoy segura, viendo los comentarios de los compañeros, que se sienten todos así. Gracias, pues muchas gracias, linda noche, y nos seguiremos encontrando. Hasta luego. Nos vemos.